Hola, bienvenidos al tema de esta semana donde vamos a hablar acerca de la ética del deber. Resulta evidente que los seres humanos dirigimos nuestros esfuerzos y aspiraciones a buscar la felicidad. Sin embargo, surge el cuestionamiento de si cada quien puede concebirla de una manera diferente, y más aún en cómo podemos alcanzarla. ¿Realmente esto será válido o existen normas que nos rijan a todos de manera absoluta en la búsqueda de la felicidad? Tales cuestiones ocuparon la reflexión de Immanuel Kant a finales del siglo XVIII, quien distingue dos formas de razonar del ser humano con respecto a esta búsqueda de la felicidad: los razonamientos hipotéticos y categóricos, desprendiéndose de estos últimos la base necesaria para el actuar del ser humano, actuar de acuerdo a universales, válidos para todos y no sujetos a deseos particulares. En el blog de esta semana hablamos si se deben de respetar los derechos a asesinos o violadores. Muchas veces hablamos del valor que tenemos por el simple y sencillo hecho de ser humanos, que es a lo que llamamos dignidad. Sin embargo, muchas veces nos cuestionamos si realmente personas como los asesinos o los violadores, por las acciones que van realizando día con día, podemos decir que pierden esos derechos. ¿Qué es lo que ustedes opinan? Muchísimas gracias por las aportaciones, realmente es muy enriquecedor el poder ver los diferentes puntos de vista. Recuerden que es importante no solamente poner su opinión, sino fundamentarla de una manera que le dé un valor, un soporte a los argumentos que están presentando. La semana pasada hablábamos de la ética de la virtud. En la ética de la virtud, lo moralmente correcto de una acción se determina por la persona virtuosa. Desde el punto de vista de la ética deontológica, en la ética del deber, lo moralmente correcto de una acción se determina por el principio del deber. Kant nos habla, en su imperativo categórico, que debemos obrar solo según una máxima tal que queramos que se vuelva una ley universal. Universal. ¿Qué pasaría si todo el mundo hiciera ese acto? Si la idea dispone a un mundo gobernado por una máxima de tus actos y si a la vez no se contradice a sí misma, entonces dicho acto es consistente con el deber. Sabemos lo que debemos hacer solo invirtiendo lo que no debemos de hacer. Por ejemplo, si hablamos de que no debemos de mentir, pues debemos de decir la verdad. Por otro lado, Kant en su escrito en el supuesto derecho de mentir por motivos benévolos, argumenta que mentir es siempre incorrecto sin importar las circunstancias. El deber de no mentir puede en ocasiones entrar en conflicto con los otros intereses más importantes. Por ejemplo, el deber de salvar vidas inocentes que pudieran morir injustamente es más importante que el deber de no mentir. También nos habla sobre el concepto de dignidad, ese valor intrínseco que nos hace valiosos sobre cualquier precio. Asimismo, nos habla de que debemos obrar de tal manera que usemos a la humanidad, tanto en su persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Sin embargo, ¿a qué nos referimos con tratar a alguien como un fin en sí mismo? Significa tratarlo como un ser racional. De este modo tenemos que preguntar, pues ¿qué significa tratar a alguien como un ser racional? Un ser racional es alguien que es capaz de razonar sobre su conducta y que libremente decide lo que va a hacer sobre la base de su propia concepción de qué es lo mejor. En el material de esta semana vamos a ver el capítulo 9 y el capítulo 10 de Rachels, donde nos habla sobre si existen reglas morales absolutas y sobre Kant y respeto a las personas. Asimismo, Fernando Sabater nos explica que es un imperativo categórico. Se les pide revisar un video donde se explica el paradigma deontológico kantiano y los capítulos 1 y 2 de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Sobre este documento en particular, se les pide realizar la actividad de esta semana. De este documento de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, se les pide realizar un escrito donde respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué son los imperativos categóricos? ¿Qué ejemplos propone Kant para ilustrarlos? ¿Cuáles son las formulaciones que propone? ¿Y qué importancia concede Kant a la autonomía? Recuerden que el trabajo debe tener una premisa de análisis, 2 argumentos y una conclusión, y debe estar debidamente fundamentado utilizando el formato de APA. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.